Vamos a comenzar. Pues gracias por estar asistiendo a esta primera sesión del trimestre después de las largas vacaciones en la universidad. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros al doctor Luis Alberto Barbosa Chinchilla. Él es profesor investigador en la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Estoy leyendo un poco de la biología, Luis, que tenemos en tu página. Sus áreas de investigación son biología de ciencias naturales, estadística, sistemas dinámicos, teoría ergódica, teoría de la probabilidad y procesos estocásticos. Obtuvo el doctorado en estadística en Purdue University en Indiana, Estados Unidos, donde se especializó en análisis bayesiano e inferencia de procesos estocásticos, en particular procesos de espacio-estado. Actualmente está interesado en la estimación de modelos dinámicos, en particular en problemas de reconstrucción paleoclimática, modelos espaciales y modelos epidemiológicos. Bueno, también te quiero destacar que es el director del CIMPA, del Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la Universidad de Costa Rica. Pues gracias, Luis. Adelante. Muchas gracias, Héctor, por la presentación y un gusto saludarlos. Saludar a Héctor de nuevo, ¿verdad? Que hace poco estuvo de visita por acá, nos dio ahí un par de charlas, un par de pláticas y buenísimo que tengamos esta colaboración, ¿verdad? Entre Costa Rica y México, ¿verdad? En términos de investigación y en términos de temas que tenemos mucho en común. Entonces, bueno, primero que todo, hablarles bueno, cuál sería el orden, digamos, de esta plática. La, la idea sería primero definir lo que es un emulador estadístico. Como ya dijo Héctor, yo he trabajado en modelos que son espaciotemporales, entonces a través de una colega que se llama Marcela Alfaro, que ella estuvo en la Escuela de Estadística aquí en la Universidad de Costa Rica y que después obtuvo una posición en la Universidad de Santa Cruz, en California. Ella me comentó allá hace varios años, digamos, de que hay una necesidad también de expresar lo que serían emuladores o el problema de la emulación en términos también estadísticos o con modelos que sean un poquito más sencillos, ¿verdad? Lo que normalmente hacen en física. Entonces, eso es lo que primero les voy a explicar, o sea, en qué consiste o qué se entiende por un emulador estadístico. Después les voy a hablar un poco de cuáles son los datos, el conjunto de información que nosotros utilizamos. También les hablaré un poco, esto yo creo que viene en mucho más detalle, ahí les voy a dejar el link del trabajo que está en proceso de revisión, precisamente de lo que les voy a presentar hoy. Les voy a hablar un poquito de los métodos de aproximación y hay algunas referencias. Después algunos resultados de una simulación que hicimos donde nos dimos cuenta ahí tal vez de algunas propiedades que teníamos en términos de predicción y de identificación de parámetros. Y de último, devolverse a la aplicación, que es con unos datos que nosotros teníamos disponibles de un programa de recolección de información que está en América del Norte, que se llama NARCAP. Entonces, para hablarles, hay unos cuantos preliminares. ¿Qué son los modelos regionales climáticos? Bueno, son modelos que describen a una alta escala problemas atmosféricos o problemas, digamos, de dinámica oceanográfica. Entonces, esos modelos regionales son modelos que se usan muchísimo para tratar de inferir a una escala mucho más alta, es decir, o en una grilla, digamos, mucho más fina, cuáles serían el comportamiento de variables que son fundamentales en distintos modelos físicos. Ahora, esos modelos regionales climáticos se alimentan de modelos más generales y con una escala mucho más amplia, que son los llamados GCMs o modelos de circulación general, o modelos globales, también como se le llaman. Esos modelos globales son modelos que, digamos, en su interior están compuestos por sistemas de ecuaciones diferenciales con un montón de condiciones de borde, ¿verdad? Que al final lo que hacen es que describen cómo es que se comporta la dinámica general de la atmósfera bajo distintas capas, ¿verdad? De aproximación. Y los modelos regionales lo que hacen es que toman como insumo esos modelos de circulación general y lo que hacen es que aproximan comportamiento a una escala mucho más fina y en regiones mucho más específicas. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo sería tal vez la escala entre
digamos, un modelo global, por ejemplo, que podría ser en todo el mundo, en un hemisferio, y un modelo regional que puede ser una región mucho más específica, como sería en este caso en Europa o en un país mucho más pequeño. ¿Por qué son importantes, digamos, esos modelos? Porque lo que se usa muchísimo para realizar predicciones estacionales y para ver también impactos, por ejemplo, de cambio climático, los RCMs, a una escala mucho más pequeña. Y con eso se puede hacer predicciones a distintos horizontes. Todos estos modelos son modelos físicos, son modelos que son mecanísticos por su naturaleza. Entonces, uno de los grandes retos, o se puede decir que hay como dos retos muy importantes en este tipo de modelos. Una es el tiempo de ejecución, o sea, son modelos que son bastante demandantes en cuanto a recurso computacional y en cuanto a tiempo. Y por otro lado, también son modelos que no permiten, o por su naturaleza, resulta mucho más complicado la cuantificación de la incertidumbre para ciertas variables. Entonces, de ahí es que sale la necesidad de contar con emuladores estadísticos. Los emuladores lo que hacen es que toman como input los resultados que se obtienen en los modelos de circulación general y uno lo que trata es de inferir el output de los RCMs a través de un modelo estadístico con una cierta estructura. Y uno de los principales retos de esos emuladores estadísticos que obviamente ofrecen soluciones computacionales mucho más, o sea, mucho más rápidas y en donde uno sí puede hacer por su diseño un poco más de medición de incertidumbre. Uno de los principales retos es el downscaling, cómo uno lo trata, cómo uno puede llevar de información a una escala más amplia, a una escala más fina y cuantificar el riesgo de manera apropiada. Entonces es como en términos generales, qué es lo que nosotros estuvimos trabajando. Em, es el objetivo, ¿verdad? Y como les dije, digamos, el output de esos tipos de modelos, de esos tipos de emuladores estadísticos se pueden usar en muchas aplicaciones. Les pongo un ejemplo que va a ser como el ejemplo ahí de referencia, porque es precisamente una de las cosas que estamos trabajando. Digamos, en el caso de epidemiología, algunas veces uno necesita tener resultados de variables climáticas a una escala más fina para que sea comparable con mediciones, digamos, de variables epidemiológicas que se hayan hecho en un cierto lugar. Entonces uno tiene que tratar de manejar ese problema del downscaling de manera rápida, de manera eficiente y ojalá también midiendo incertidumbre y eso es una buena alternativa. Como les comenté, eso es un trabajo en conjunto con dos colaboradores, Marcelo Alfaro, que ya les dije que está en la Universidad de California, Santa Cruz, y Shuwei Chou, que es compañero acá de nosotros en el CIMPA y además es profesor, es docente en la Escuela de Estadística, aquí mismo en la Universidad de Costa Rica. Los datos, digamos, que nos sirvieron de base para el problema son los datos del Programa de Cambio Climático Regional en América del Norte o NARCAP. Este programa es utilizado mucho para lo que son generaciones de escenarios de cambio climático y está compuesto, en un cierto momento estaba compuesto porque ahora tiene mucho más complejidad, o tomamos en realidad dos modelos específicos de ese programa. El RCM que tomamos es el modelo regional climático de Canadá y nos concentramos en la modelación de la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque tiene un comportamiento mucho más manejable en términos de su distribución. A través de ciertas transformaciones uno lo puede llevar a algo un poquito más similar a lo que sería una variable simétrica y utilizar modelos que por lo menos tengan esa hipótesis de normalidad. Hay variables, y eso estamos nosotros completamente conscientes, que son mucho más difíciles de manejar, como es la precipitación, pero eso es algo que nosotros estamos pensando, estamos trabajando también en este momento. El GCM que utilizamos es el famoso CCSM, que es un modelo de circulación general que se utiliza muchísimo alrededor del mundo de distintas formas. El CCSM lo que analizamos fue la temperatura, también en grados Kelvin, y esta otra variable, que es una variable que está muy correlacionada también con la temperatura, que es la velocidad vertical o la presión media, digamos, de velocidad vertical, que está medido en pascales por segundo. Como ven las unidades, es una velocidad de presión atmosférica alrededor en una cierta columna en la atmósfera. Entonces, esa variable, bueno, normalmente se le llama omega,
nosotros utilizamos esa variable para correlacionarla y tal vez también ver la capacidad que tenía nuestro emulador para poder predecir la temperatura. No es la única, hay otras variables que también están muy correlacionadas con esta otra, pero por lo menos para este cálculo que nosotros realizamos, esa fue la variable que nos concentramos un poco más. Eh, También hicimos el análisis bajo distintas resoluciones espaciales. En realidad el RCM y el GCM tienen distinta resolución y la resolución temporal es la misma. Nosotros nos concentramos en datos de la década de los 90 y utilizamos el año 1999 como año para hacer una validación de la proyección que estábamos realizando. Eso se puede también extrapolar, se puede hacer el análisis en otros horizontes y eso también es algo que estamos trabajando actualmente. Esa es la resolución, donde está ubicada esa grilla más fina, que es lo que aparece ahí en rosado, que es el RCM, y también la grilla que es más gruesa, digamos, que es la que corresponde al modelo de circulación general. Eh, ¿Por qué utilizamos esa área y por qué también es de interés también para los expertos en física, digamos más, o en geofísica aquí en Costa Rica? Porque hay una cierta correlación entre el monzón de América del Norte con respecto a ciertos patrones o el comportamiento de ciertas tormentas tropicales o ciertos fenómenos atmosféricos en América Central. Entonces, desde un inicio, los colaboradores que tenemos acá nosotros en la universidad nos decían que ojalá que pudiéramos hacer el estudio sobre esa área del monzón, también para relacionarlo con estudios que ellos estaban haciendo en América Central. Entonces, no es como antojadiza la selección de esa área, y sí tiene un cierto efecto, digamos, en el comportamiento de fenómenos atmosféricos en nuestro país. En cuanto al RCM, teníamos 2.482 puntos, el GCM 270 y los datos son mensuales, tienen una frecuencia mensual en cuanto a tiempo, así fue como lo estuvimos manejando. Algo que uno se da cuenta es que si uno calcula, por ejemplo, la diferencia en la temperatura transformada en escala logarítmica entre el modelo regional y el modelo global, uno observa que al menos hay una diferencia que varía con el tiempo. Entonces, eso también perdón, que varía con el espacio. Entonces, esto también le da a uno una indicación, por lo menos un poco más descriptiva, de que definitivamente un modelo en donde el intercepto, un modelo lineal en donde el intercepto sea fijo, entre la diferencia en esas log temperaturas, puede ser no apropiado o puede ser que no tome en cuenta esa variabilidad espacial que existe entre tanto el modelo regional como el modelo global. Eso es interesante también porque supone que los dos modelos tienen que indicar lo mismo, pero hay un sesgo que está presente entre ambos y ese sesgo también se puede ver alimentado, puede ser que esté relacionado o asociado con otro tipo de variables, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros también estamos aquí probando y que el comportamiento de ese sesgo varíe también, o sea, o tenga una estructura mucho más compleja espacialmente. Entonces, eso es como una motivación de por qué utilizamos un modelo espacialmente variable y que no solamente sea espacialmente variable, sino que también hay una dependencia temporal en algún momento. Eso es al menos uno de los puntos en donde nos motivó a utilizar un modelo con este tipo de estructura. La definición del emulador es bastante sencilla. Nosotros en realidad tenemos dos conjuntos, un conjunto fino y un conjunto más grueso. Eh, Asumimos que teníamos grillas regulares sobre cada uno de los conjuntos y podíamos entonces encontrar siempre puntos de del conjunto fino que estuvieran dentro de puntos dentro del conjunto más grueso. Además, la estructura que definimos era de tal forma que siempre el punto S que pertenece a la resolución más gruesa puede servir como centro para una región rectangular que contiene varios puntos sobre el conjunto más fino. Es a través de esa hipótesis, ¿verdad?, que nosotros manejamos en la estructura de los datos, en donde definimos un modelo global, un modelo lineal global, en donde alfa y beta son parámetros aleatorios. Vamos a trabajar bajo un enfoque bayesiano. Alfa y beta son parámetros aleatorios y epsilon sub TDS es un ruido blanco. Como ustedes ven, tanto S y T son variables, ¿verdad?, que definen ese modelo lineal,
S corresponde al espacio y T corresponde al tiempo. Y por otro lado, la variable de interés es lo que nosotros llamamos CTDS. Ya más adelante les voy a decir a qué correspondería esa variable CTDS, que va a tener una relación con las variables climáticas que nosotros, que les acabo de explicar del programa NARCAP. Por otro lado, vamos a asumir que a partir de ese modelo global hay una alteración o una modificación que le llamamos modelo global modificado, modelo regional, en donde a una escala más fina, es decir, ya para lo que sería el conjunto más fino de resolución, asumimos que tanto el intercepto como los parámetros que acompañan a las covariables, que también se me olvidó decirles, XTDS es un conjunto de covariables definidas en el mismo dominio, se ven alteradas, es decir, el intercepto y la pendiente se ven alteradas por esos ruidos, digamos, porque tanto alfa T W como beta T W tienen un comportamiento gaussiano, ¿verdad? Con un cierto tipo de estructura de covarianza, parametrizada también, y lo que vendría es a describir ese error adicional que uno comete al hacer el downscaling, ¿verdad? Al moverse de un modelo global a un modelo regional a través de una modificación tanto en el intercepto como en los parámetros que están asociados entre XT y CDT. Aparte también el error epsilon TDS se ha aumentado por un error adicional gamma TDW, que es un error, es un término de error que incluye todas aquellas fuentes de información que nosotros no tomamos en cuenta en XTDS, que corresponden al cambio en la escala entre el modelo regional y el modelo global. Asumimos también por facilidad de cálculo de que sigma 0 y sigma 1, que son las estructuras de covarianza de los parámetros, esos términos de error, se comportan, son variables son matrices de covarianza que tienen una estructura espacio-temporal, pero vamos a asumir que tiene una estructura separable. ¿Qué quiere decir eso? Que la estructura espacial la podemos separar, ¿verdad? De la estructura temporal a través de un producto que es en realidad un producto de Kronecker, ¿verdad? Entre ambas estructuras. Entonces esa es la forma que tiene nuestro modelo, nuestro emulador que estamos proponiendo. A partir de ahí, tomando la diferencia, entonces podemos obtener un modelo espacio-temporal con coeficientes variables en espacio-tiempo. Y ese modelo que llamamos, esa variable que llamamos YDT-W, entonces va a ser estimado de tanto los parámetros de los alfas como de los betas a través de un enfoque bayesiano, donde lo que queremos es tener estimaciones de la distribución posterior de nuestros parámetros, que aquí los estamos como sintetizando en este vector phi. Y estaríamos asumiendo entonces que la verosimilitud de esos datos en realidad es a partir de las estructuras de error que nosotros podemos obtener eso, sigue un comportamiento normal con, con esta, con esta media y con esta matriz de covarianza. Eso es muy sintético, ¿verdad? O sea, uno, para ver la definición de beta 0 y beta 1, obviamente uno lo puede obtener directamente de YDT. Y sigma Y, uno lo obtiene también a través de los supuestos, ¿verdad? Que hay detrás de alfa T, beta T y gamma sub T. ¿Cuál es el principal problema, digamos, de utilizar un enfoque bayesiano para poder hacer inferencia del vector de parámetros phi? Que es que uno tiene que en algún momento que hacer inversiones de matrices y calcular determinantes de sigma de Y, lo cual puede ser eh, puede llevarle mucho tiempo a uno, más que todo por la dimensión, ¿verdad? De esta matriz. Esta matriz va a tener una dimensión que va a ser proporcional, obviamente, al número de locaciones que tenemos en el modelo regional. Pero no solo eso, pensemos en el caso de NARCAP, que son 2.400 locaciones. Pero no solo eso, sino que también va a depender de la cantidad de puntos en el tiempo que nosotros tengamos. Y a pesar de que asumamos una estructura separable en el comportamiento de los errores que están acá, el principal problema es que no vamos a tener suficiente densidad de ceros como bueno, en realidad no, dependiendo de la estructura, digamos, de varianza-covarianza espacial, la matriz puede ser que no sea
tan rala, digamos, o tan poco densa como uno realmente quisiera, y uno puede, digamos, tal vez utilizar algunos métodos de aproximación. Entonces es como quien dice el principal reto numérico que tenemos en este problema, cómo considerar entonces métodos de aproximación de la estructura de covarianza de ese tipo de problema para poder obtener un cálculo que sea competitivo, por lo menos con los modelos que son mecanísticos, ¿verdad? Un modelo mecanístico puede durar un día corriendo, ¿verdad? Un poco más, un poco menos. Pero nosotros, digo, obviamente un emulador tiene que ser más rápido que lo que es un modelo eh, mecanístico, ¿verdad? Ese sería como el objetivo. Si no es así, entonces en realidad no estaríamos aportando mucho. Los tres métodos de aproximación de sigma y que nosotros utilizamos son uno que se llama la resolución de la aproximación de resolución múltiple, que viene de trabajos previos de Banerjee y otros autores en el 2008 y 2011, que lo que hicieron fue definir lo que llaman proyecciones de procesos predictivos en caso gaussiano, y eso le permite a uno tener eh, simplificaciones en la estructura de covarianza de este tipo de modelos, eh, digamos, con coeficientes variables. Y eso fue mucho del trabajo que realizó Katfus y otros autores en el 2017-2020, pero sin utilizar tanto o utilizar estructuras con covariables. Casi siempre lo que hacían era hacer la modelación, digamos, de esos problemas con solamente interceptos o un intercepto, digamos, en su modelo lineal. Hay simplificaciones, digamos, porque uno puede usar fórmulas que son ciertas simplificaciones en el cálculo del determinante y la inversa. Una de esas fórmulas es la fórmula de Sherman, Woodbury y Morrison, para calcular de manera iterativa el determinante y la inversa de esa matriz. Esa es la gran ventaja que tiene este método MRA, en donde en cada una de las iteraciones de un MCMC, que es el método que utilizamos numérico para calcular nuestra estimación bayesiana, eh, podemos ir aproximando ese determinante y esa inversa de sigma y a través de esas fórmulas. Eso simplifica bastante el tiempo de ejecución. El otro método que utilizamos es un enfoque más de tapering, que es tapering sobre las estructuras de covarianza con algunas simplificaciones adicionales, asumiendo independencia en los vectores aleatorios, y eso vendría a simplificar enormemente el cálculo de la verosimilitud, que es al final lo que uno utiliza, ¿verdad? Para aplicar un MCMC a través de un trabajo relativamente reciente, bueno, reciente en realidad, del 2021 de Dambon, que es lo que uno llama, bueno, el enfoque de Dambon, o el que está en el paquete de Barikoev en R, eso ya está ahí implementado. Em, y por otro lado también tenemos un enfoque bastante usual en estadística espacial, también estadística espacio-temporal y en otros problemas, ¿verdad? No necesariamente ¿sabes? El enfoque de INGLA, que son aproximaciones de Laplace integradas, ha sido muy utilizado como una forma de aproximar rápidamente el problema bayesiano, el problema de estimación bayesiano sin utilizar MCMC. Claro que tiene sus inconvenientes, ¿verdad? Todo esto tiene sus pros y sus contras. Uno utiliza aproximaciones normales para la estructura de covarianza de este tipo de modelos. Y como les dije, es un enfoque que se utiliza muchísimo en otro tipo de problemas. Yo lo he visto hasta aplicado en problemas de análisis de sobrevivencia, por ejemplo, o problemas de diseño experimental. O sea, hay un rango bastante amplio de problemas en donde se puede aplicar INGLA como posible solución. Ahora, la gran ventaja que tiene INGLA es que en términos computacionales es muy, muy competitivo con respecto a otros métodos, y acelera muchísimo el tiempo de ejecución de muchos modelos que tienen una estructura ahí compleja. Entonces, esos son como los tres métodos que nosotros utilizamos. Entonces, a partir de acá, lo que hicimos fue definir un ejercicio de simulación para la parte predictiva y otro ejercicio de simulación para la parte de identificación de parámetros, y después nos enfocamos en ver cómo se comportaba el modelo ya propiamente con los datos que teníamos. Entonces, el primer ejercicio de simulación lo que hacía era, bueno, primero definimos SW sobre este conjunto 0,1 al cuadrado.
asumimos 3 escenarios, son distintos escenarios de resolución en S y W. Y asumimos 2 estructuras de covarianza distintas para un modelo que no era temporal, era solamente espacialmente variable. Una estructura la asumimos Matern con esa escogencia de parámetros. Esa escogencia vino también alimentado de la misma aplicación, ¿verdad? Nosotros veíamos cómo se iba moviendo en sí la aplicación y con eso escogimos los parámetros para poder tener más o menos una idea de cómo se comportaría ya en el caso real. Y después también una estructura exponencial. La ventaja de la Matern es que es un poquito más flexible, ¿verdad? Hay un parámetro adicional que lo que modela en sí es el grado de rugosidad que tiene la estructura de covarianza espacialmente. Y después teníamos bueno, una serie también de coeficientes que manejamos fijos, ¿verdad? Y eh, obviamente asumiéndole también una cierta, bueno, esos coeficientes son fijos como parámetros de la media dentro del comportamiento aleatorio que tienen los parámetros en los coeficientes que varían en espacio en este caso. Entonces se puede decir que son parámetros fijos, pero son solamente el componente de la media, ¿verdad? Y después tenemos los errores, es un error gaussiano con este comportamiento en sigma cuadrado y tau cuadrado, que son las varianzas de nuestros modelos globales y regionales, en este caso, modelo, digamos, de baja resolución y de alta resolución. Usamos, bueno, el típico error cuadrático medio, ¿verdad? Para poder evaluar la diferencia que existía entre lo que nosotros observábamos y lo que predecíamos en el modelo con escala más fina. Aquí el tiempo, bueno, se puede decir que lo incluimos, ¿verdad? Pero en realidad solamente teníamos una observación en tiempo. La comparación era sobre espacio. Y después usamos esta métrica que es muy útil para poder también evaluar el grado de incertidumbre que tenían nuestras predicciones, que es la métrica Interval Score de Knighting y Raftery en 2007, que es, complementa bastante el error cuadrático medio porque también toma en cuenta el ancho, ¿verdad? De los intervalos de predicción que uno manejaba. Estas métricas también son utilizadas en el ejercicio de simulación que hicimos en el caso espacio-temporal, no solamente en el caso espacial. LT y UDT en la fórmula del interval score corresponden a las cotas, ¿verdad? A las cotas de nuestros intervalos de predicción, al 1 menos alfa por ciento, tanto la cota inferior como la cota superior, respectivamente. YT techo es la cota, perdón, es la respuesta o es la variable dependiente que nosotros estábamos estimando a través del modelo en la simulación. Entonces aquí están los resultados en términos de las métricas y también del tiempo de ejecución. Es el tiempo de ejecución en minutos. Entonces algo que nos dimos cuenta es que el MRA, a pesar de que ofrecía una simplificación en la estructura de varianza-covarianza, era poco competitivo con Varicoef, que es el tapering, y con INGLA. Eran, en cuanto a tiempo de ejecución, definitivamente, digamos, el MRA se quedaba corto y llegaba hasta tal punto de que en el ejercicio de resolución más alta, ya prácticamente nos llevaba 2 días, 3 días en correr un modelo de este tipo, entonces ni siquiera lo incluimos porque no valía la pena eh, compararlo porque era completamente, o sea, era poco competitivo con las demás opciones. El tiempo de ejecución se hacía mucho más, o sea, había una diferencia mucho más alta entre INGLA y Varicoef cuando ya la resolución era mucho más alta. Tal vez para que recuerden, la tercera resolución, estamos hablando de una resolución de 25 por 25 una grilla de 25 por 25 en el conjunto, digamos, más grueso y en el conjunto más fino de 55 por 55. Nuestra aplicación anda más o menos como entre el escenario 2 y 3. En realidad está un poquito más cercano al 2 que al 3. Y después, en cuanto al error cuadrático medio, también uno veía una gran diferencia en error cuadrático medio en el interval score entre el método INGLA con respecto a los 2 métodos anteriores en el caso espacial. ¿Por qué nosotros no hicimos esto en el caso espacio-temporal? Porque quisimos como enfocarnos en la capacidad que tenían los 3 métodos o los 3 modelos de aproximación, en este caso que era más sencillo.
porque si era un hecho de que una vez que tomáramos la variable tiempo, si el MRA era poco competitivo, iba a ser mucho más, o sea, iba a rendir mucho menos en ese caso del modelo espacio-temporal. Entonces, por eso fue que nos enfocamos solamente en el caso espacial para poder hacer una selección o para poder tener al menos un criterio de selección de nuestro modelo de aproximación. Que en ese caso el ganador definitivamente, independientemente si es exponencial o Matern, era INGLA. Después nos enfocamos un poco más en estudiar la capacidad de identificación de parámetros y el tiempo de ejecución para un modelo espacio-temporal, pero esta vez asumiendo solamente INGLA. Tomamos también esta escogencia. Ya aquí, como ven, el valor de sigma cambia porque también tuvimos que hacer una comparación, digamos, del modelo o el comportamiento temporal de los datos. Entonces ahí hicimos una cierta escogencia de parámetros fijos para que se pareciera en cierta forma, digamos, a lo que nosotros estamos observando de manera descriptiva en la información. Y esa vez nos enfocamos en dos estructuras temporales, una estructura de ruido blanco y otra estructura muy sencilla de un proceso autorregresivo de orden 1. Esa es la forma que tenían los dos modelos que comparamos en la simulación. Son dos modelos que varían en espacio y tiempo, donde el componente, uno de los coeficientes o el coeficiente, el intercepto de este modelo, se comporta como un ruido blanco. ¿Ok? Y en el otro se comporta como un proceso autorregresivo de orden 1. La región espacial la ampliamos un poco más, ¿verdad? Para tomar en cuenta tal vez también el factor de ampliación en la escala, digamos, o el tamaño de la grilla, que no fuera 0,1, sino que fuera más amplio. Eso también puede influir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el parámetro de rango puede verse también afectado, digamos, a las unidades en donde uno esté definiendo la grilla. Si estamos hablando de latitud o longitud, ese parámetro de rango de la Matern también puede verse influenciado por la distancia real que hay entre los puntos. ¿Okay? Utilizamos 3 diferentes resoluciones para lo que sería el modelo global, el modelo regional y periodos de tiempo para cada locación. ¿Okay? Para cada una de las simulaciones generamos 30 réplicas para también evaluar la estabilidad entre cada una de ellas. Son modelos, digamos, que duran su rato en correr, ¿verdad? Entonces, de ahí viene también un número relativamente bajo de réplicas que nosotros consideramos. Y lo dividimos en dos conjuntos, ¿verdad? Un conjunto de entrenamiento que correspondía a 5/6 del periodo total que teníamos y un periodo de testing, un periodo de validación que correspondía a 1/6 donde validábamos la capacidad predictiva del modelo. Esos fueron los coeficientes que nosotros utilizamos al final para la simulación o para la identificación del modelo, más bien. Y esas son las resoluciones. Entonces, aquí simplificamos un poco la notación. Esto corresponde a 25 a 10 por 10 en el modelo. Aquí está al revés, perdón. Eso sería 10 por 10 en el modelo global, 25 por 25 en el modelo regional y 12 pasos en tiempo. Y después, bueno, fuimos aumentando la resolución, 20 por 20 en el modelo global, 40 por 40 en el regional. Y después consideramos el modelo 1, solo que aumentándole el tiempo a 72 unidades de tiempo en, digamos, en el modelo espacio-temporal. Lo que uno ve acá es la comparación en minutos de entre los distintos modelos. Esos solamente son tiempos de ejecución entre el modelo 1 y el modelo 2. Y ustedes pueden ver qué tanto, o sea, que es bastante, ¿verdad? El cambio que hay en términos de resolución entre 2 y 3, perdón, en términos de tiempo de ejecución entre el modelo 2 y 3, entre la resolución 2 y 3, perdón, y el modelo 1 y 2, ¿verdad? Realmente la resolución pesa bastante y la complejidad del modelo también. Entonces, lo que uno se da realmente cuenta acá es que estos modelos son muy sensibles a los cambios en resolución y aparte también son muy sensibles también al incluirle la variable tiempo y ampliarla un poco. O sea, realmente el costo computacional
se amplía muchísimo cuando uno le aumenta la complejidad a este tipo de modelos. En cuanto a las métricas de predicción, en realidad no observamos tanta diferencia entre el modelo 1 y 2 y entre las distintas resoluciones. Los métodos, digamos, como que eran muy uniformes en cuanto al comportamiento de las métricas de predicción. Y también uno observa poca diferencia entre los errores en el periodo de entrenamiento y el periodo de testeo, lo cual indica de que por lo menos en el ejercicio de simulación estábamos alcanzando un balance aceptable en términos de overfitting, ¿verdad? De sobreajuste. No nos estábamos pasando tanto de la línea en cuanto a la diferencia entre errores de predicción entre conjuntos de entrenamiento y de, y de validación. Y eso era tanto para la métrica MSE como para el interval score. Sí hay una diferencia, digamos, en el comportamiento, una cierta diferencia en el comportamiento del interval score, digamos, entre el modelo 1 y 2, pero eso era esperable, ¿verdad? El modelo 2 es más complejo, por lo tanto sí era esperable de que nos costara un poquito más el ajuste, independientemente si es testeo o prueba. Y aquí tenemos algo más interesante, que es la capacidad de identificación que teníamos de los parámetros dentro de nuestros modelos, en donde calculamos las mismas métricas, pero relativas al comportamiento medio de cada uno de ellos. Uno ve que realmente estamos teniendo problemas, ¿verdad?, de identificación en algunos parámetros más que todo relacionados con la varianza, ¿verdad? Y eso es algo que ha sido ya documentado por la literatura en artículos anteriores. El problema de estos modelos que varían en espacio o en espacio-tiempo es la identificación de los parámetros de la varianza en las estructuras de error. Y aquí estábamos observando ese mismo tipo de comportamiento. El otro parámetro que resulta un poco más complicado o resulta complicado también de ajustar es el rango. Pero ya de por sí, digamos, dentro de una estructura tipo Matern, eso es algo que también se observa muchas veces. Entonces aquí por lo menos logramos aislar cuáles parámetros eran los más complicados de identificar o sea, cuáles parámetros eran más complicados de identificar que otros. Em, Hay que recordar que también que mucho del emulador tiene una tarea más predictiva, ¿verdad? No tanto, digamos, de describir asociación entre variables. Entonces, a pesar de observar este tipo de problemas de identificación en algunos parámetros de varianza, nosotros pensamos que sigue siendo una herramienta competitiva en términos de predicción. Ahora, ya conociendo el proceso de ajuste y qué propiedades teníamos o qué obstáculos o limitaciones teníamos en cuanto a identificación y a predicción y a tiempo de ejecución, nos enfocamos entonces en el emulador como aplicación, ya como punto final. Tomamos entonces el RCM, ¿verdad? Como conjunto W, el GCM como conjunto S. CDT, que es la variable que es nuestra variable dependiente en la definición de nuestro emulador, la tomamos como el logaritmo de la temperatura. Y tomamos como única covariable, no significa que haya sido la única que probamos, ¿verdad? Si en algún momento hasta probamos diferencias en precipitación, probamos velocidad también de viento, o sea, probamos varias, pero nos quedamos omega porque era la que nos estaba dando un poquito mejor, ¿verdad? Con respecto a las demás, o era la que tenía una mayor asociación con respecto también a temperatura. Entonces, CDT va a ser logaritmo de T de la temperatura, la covariable que tenemos es omega, y usamos el método de aproximación de INLA con los años del 90 al 98, con datos mensuales como conjunto de entrenamiento, y 99 como conjunto de prueba. Una particularidad y una ventaja que tiene INLA es que ya tiene implementado lo que le llaman los priors PC, que son priors que son muy útiles para poder manejar información, o son bastante naturales, digamos, en su definición, para poder trabajar con parámetros de varianza y también de correlación. Entonces,
nos aprovechamos también de esa ventaja que tenía IN, la verdad, que ya tiene esos priors ya implementados. Y tal vez son priors, digamos, que a mi parecer son muy interesantes y muy competitivos con respecto a otros. Entonces utilizamos esa información previa. Estos fueron los modelos entonces que incluimos. Un modelo primero, un modelo cero, un modelo nulo, donde no teníamos, solamente teníamos intercepto, que no variaba también para poder comparar con los demás. También teníamos un modelo 1 que tenía una estructura solamente con un intercepto. Eso es parecido al modelo que teníamos anteriormente que evaluamos en la simulación. La estructura sigue una matern en el intercepto y aquí tenemos un ruido blanco. Después, en la estructura espacio-temporal del segundo modelo le incluimos temporalmente una relación AR1, pero espacialmente entonces también le incluimos una relación matern separable, ¿verdad? Espacio-tiempo. Y en el último modelo incluimos nuestra variable omega como intercepto. Y también probamos otros modelos, digamos, se puede decir que aquí hubo como un modelo 4, un modelo 5, ¿verdad? Donde le íbamos agregando más complejidad a este beta. Pero nos dimos cuenta de que en realidad en términos de capacidad predictiva no mejoraba, más bien empeoraba y el modelo se hacía más lento. Entonces encontramos que en realidad entre 2 y 3 teníamos como un punto óptimo en cuanto al modelo que escogimos. Esos son los resultados. Ustedes pueden ver acá el error cuadrático medio. Aquí sí hay una diferencia entre error cuadrático medio, entre periodo de entrenamiento y periodo de prueba. ¿Verdad? Eso es algo que estamos también analizando en cuanto a la complejidad del modelo, que ya de por sí es suficientemente simple en términos de covariables, pero esos modelos que son espacio-temporales, la complejidad de uno puede tener niveles bastante altos de complejidad muy rápidamente. Ese es el periodo de entrenamiento, el periodo de prueba, esos son los resultados entre distintos modelos y ese es el tiempo de ejecución en minutos. Como ven, entre el modelo 2 y 3, los tiempos de ejecución andan un poquito más de media hora. Sí hay una diferencia bastante grande entre el modelo 1 y 2 en tiempo de ejecución. Pero en cuanto a métricas, uno ve que eh, entre el modelo 1 y 2 hay una mejora en el error cuadrático medio, que es una mejora pequeña. También hay una mejora en términos del IS. Pero ya de pasarse del modelo 2 a 3, ya uno empieza a ver que hay o sea, que empieza a haber como una desmejora en los modelos y ya, digamos, si uno incluye más complejidad, ya estas métricas se disparan totalmente. Entonces, esos son como los resultados que tenemos para el emulador. Y esos son algunos resultados ya propiamente, ya más gráficos de proyección. Lo que tenemos en las primeras dos columnas es el comportamiento medio la media y la mediana espacialmente para distintos meses. Es lo que observan en la primera fila es el mes de marzo, eso es el mes de junio, septiembre y noviembre para el año 1999. Lo que sí nos damos cuenta es que nuestra predicción se parece más al valor observado para meses en donde la temperatura es menos extrema. Por ejemplo, fuera, digamos, de lo que sería verano o inicios tal vez, bueno, septiembre tal vez es como un intermedio. Pero donde realmente no tuvimos resultados tan buenos fue para meses en donde la temperatura era un poquito más extrema. ¿Qué indica esto? De que en realidad uno necesita ir un poquito más allá que un supuesto gaussiano, ¿verdad? En nuestros modelos. Y ya uno tiene que pensar un poquito más en la cola de la distribución, aún en el caso de una temperatura, ¿verdad? De la temperatura que uno diría que es una variable que se comporta mejor que el caso de la precipitación, que es mucho más asimétrica. Ahora, lo realmente prometedor, digamos, de este emulador es la relación o la señal que hay o la relación que hay, digamos, entre error y media. Recuerden que esto está en grados Kelvin. Entonces, lo que tenemos aquí es los rangos intercuantil. También nosotros calculamos la desviación estándar de las predicciones en cada uno de los meses, ordenadas ahí en el campo, digamos, o en la región donde estaba definido el modelo regional.
Y realmente la relación que hay entre señal-ruido es bastante buena, es aproximadamente como un 5%, lo cual es bastante aceptable dentro de la hipótesis que nos estábamos dando de medición de incertidumbre que andaba más o menos entre un 95%. Entonces eso es algo que por lo menos nos alegró bastante de que no estábamos obteniendo predicciones con un nivel de incertidumbre muy, muy alta, ¿verdad? En términos de la aplicación. Ahora, en cuanto a los siguientes pasos, sí queremos trabajar con otro tipo de modelos. Hay un modelo que se llama Cordex que utiliza otros modelos regionales, otros modelos globales, pero ya enfocándonos un poquito más sobre América Central. Entonces queremos también hacer ahí algunos cálculos utilizando esos otro tipo de modelos. Aparte, digamos, utilizar estas herramientas de downscaling como una forma de complementar otros trabajos, por ejemplo, en modelación epidemiológica y algo que yo estoy trabajando en este momento, que es modelación también estadística de dengue. Eso podría ser de bastante ayuda. El dengue es una enfermedad que es endémica aquí en el país, ya lleva bastante rato con nosotros, desde los 90s, y el componente climático pesa bastante y este asunto del downscaling puede también aportar bastante a la modelación. Por supuesto, también hacer comparaciones con otros métodos de downscaling. Hay unos métodos que son más simples que los que tenemos nosotros, que se basan solamente en regresión. Nosotros tenemos que hacer un poco más de comparación ahí. Y como les dije, también la emulación espaciotemporal de variables climáticas con gran asimetría es algo que estamos explorando en este momento. Entonces, les agradezco. Ese es el link, por si acaso quieren revisarlo un poco más del preprint que tenemos, que está en revisión en este momento. Muchísimas gracias. Entonces, ahí estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que quieran hacer. Gracias. Pues muchas gracias, Luis. Te agradecemos. Pues no sé si alguien quiera preguntar algo, abriendo el debate. Fabián, tú que si eres estadístico, ¿no te animas? O alguien del público. Bueno, yo me animo, Luis. No. Esto que dice al último en la imagen, en la 24, donde aparecen los mapas de temperatura, eh, cuando dices, es que a lo mejor la hipótesis de que las distribuciones son gaussianas, a lo mejor tendrían que ser de otro estilo. ¿Este sería como un evento extremo o no va por ahí el asunto? Digo, porque son otro tipo Ujú. de distribuciones. Yo creo que no es tanto evento extremo, sino que es que nos estamos acercando un poquito más a la cola derecha de la distribución de temperatura Ah, y entonces hay un costo ahí mm, que si esa cola derecha de la temperatura fuera un poco más gruesa, no necesariamente al nivel, digamos, de una distribución de valor extremo o algo mm, así, sino pensemos tal vez como en una gama, ¿verdad? O en una exponencial o algo así. Em, si le diéramos más peso, digamos, a esa distribución de temperatura, puede ser que tengamos entonces una mejor capacidad predictiva fuera de utilizar, digamos, un, un modelo gaussiano, que es un modelo gaussiano en las diferencias de logaritmos, ¿verdad? Pero aún esas diferencias de logaritmos de temperatura, puede ser que haya algo de skewness, ¿verdad? De mm. asimetría en la distribución. O sea, es decir, no se estaría captando la parte donde quieres aproximar gaussiano, no se parece a un gaussiano, se parece a algo más, ¿no? Se parece algo más que eso Ah, es lo que estamos como mm, explorando ahora, a pesar de que para marzo y para noviembre la forma, digamos, o las temperaturas que estamos proyectando sí son más parecidas a lo observado. Y aún septiembre, ¿verdad? En septiembre hay rasgos ahí que se observan. Las formas, digamos, eso es interesante. El mismo método predictivo logra captar, digamos, las diferencias de temperatura que hay en regiones más pequeñas. Por ejemplo, mm, en esta zona de México, ¿verdad? Eso es Baja California, sí, ¿verdad? así. La zona, esa parte, digamos, de México, sí se logra captar un poquito más la forma. Eso es algo que es bastante interesante, ¿verdad? Que estamos logrando obtener del emulador, pero en este mes, digamos, de junio, que es un mes de temperaturas más altas en Norteamérica, es que no logramos llegarle tal vez al patrón que sí Mm, estábamos observando en la realidad.
Y eso puede deberse más a la magnitud de la temperatura que se nos escapa de los supuestos que estamos haciendo en el emulador. Ok, Sí. muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Nadie se anima? Bueno, pues muchas gracias, Luis. Te agradecemos por la plática y pues seguimos en contacto ahí Claro, para el muchas asunto gracias. de intercambio, esto que podamos lograr pues en un futuro espero no muy lejano, ¿no? Ah, no, excelente, excelente, Héctor, sí. Ojalá que se pueda ir avanzando en eso y de Sí, nuevo también recordarles que nosotros tenemos aquí en el SIMPA el seminario de investigación, ¿verdad? sí, claro, Que si ustedes quieren dar alguna plática virtual, con mucho gusto ahí podemos agendar algún espacio claro. y ir coordinando eso. Sí, la idea es que estos tipo de videos los montamos en una red y entonces la gente puede incluso estar más interesada. Digo, es un asunto de difusión también que nos conviene a todos, creo, ¿no? Entonces, por ahí va a estar también el asunto. Excelente, excelente, Muchísimas Héctor, un gusto. gracias y buenas tardes por allá. También en Costa Rica van a ser las 12, ¿verdad? Más bien. Faltan 5 minutos para que ya sean Entonces, tardes acá, sí. exacto, entonces buenos días. Muy bien. Estamos en Bueno, el borde. pues gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta Gracias a luego a todos y todos. los veo en el próximo seminario en un mes, el 18 de agosto.